Por suerte la gente no se olvidó. Yo soy un lector en las redes sociales de los grupos de usuarios, porque a mí siempre me interesó saber la opinión del usuario en un servicio que por supuesto tiene muchos déficits y que en muchas oportunidades, si no se explica, parece que la responsabilidad son de los trabajadores, de todo, hasta cuando hay un accidente. En los grupos de usuarios empezó a notarse desde hace un tiempo, que normalmente se conoce como troll, planteando una campaña en contra de los trabajadores ferroviarios en pos de hacer una campaña a favor de la privatización. Y es ahí, en ese momento, cuando otros usuarios le recuerdan a ese de que acá con la privatización existió un 11. Entonces quiere decir que por supuesto en la sociedad nadie va a olvidarse fácilmente de lo de 11, pero sobre todo en el usuario, porque todavía viaja gente que seguramente ese día estuvo en el tren. Se sintió que también chocó porque viaja todos los días en nuestro tren, entonces claramente está muy presente. ¿Por qué no se organizan los trabajadores? Claramente las centrales obreras es algo que nosotros venimos planteando hace un montón. Claramente hace rato definieron no estar del lado de los trabajadores. Lo han demostrado en los distintos gobiernos. Cómo van cerrando fila con acuerdos gobierno tras gobierno para mantener el control de los gremios, para mantener esos acuerdos, y algunos inclusive se han transformado en representantes gremiales y empresarios a la vez. Entonces hace rato que dejaron de estar del lado de los trabajadores y pasaron a estar del lado de los gobiernos. Y lamentablemente los gobiernos tampoco han estado del lado de los trabajadores. Y eso está claro, digo, todos los gobiernos que nos han tocado han hecho un poquito más en contra del ferrocarril, y como hubo gente que salió a pelearle y salió a responderle, que en este caso es el Ferrocarril Sarmiento a través del abordo, entonces también se dedicaron a avanzar con causa, enjuiciando y de distintas formas contra el gremio. Una de las acusaciones que se le hace a la lista Bordó es que hace política. Claramente, y de eso estamos orgullosos, porque políticamente nos organizamos, porque políticamente abordamos y porque claramente nos ayuda cada vez que nos armamos políticamente a estar lo más cercano a la posibilidad de que las cosas nos salgan. Políticamente nos ubica, políticamente nosotros podemos tener también siempre la posibilidad de no caer en un desvío, en un acuerdo por ahí con sectores que no son a favor de la base. Entonces, sí, el Sarmiento es acusado, mal acusado, y de hecho el cuerpo delegado del Ferrocarril Sarmiento y la comisión, digamos, la organización en sí, está compuesto por compañeros que no militan políticamente, está compuesto por compañeros que militamos en la izquierda, está compuesto por compañeros que son anarquistas, que no militan en ningún lado, compuesto por compañeros peronistas, algunos organizados, otros no, pero sin embargo todos son zurdos. Claramente hay en eso una intención de desprestigiarnos, y a nosotros nos llena de orgullo. De hecho, los compañeros que no son zurdos, para decirlo en esos términos, a esta altura no le preocupa que lo cataloguen así, y también se sienten orgullosos, porque lo que en realidad de fondo está claro es que el Ferrocarril Sarmiento llegó a todas las conquistas que pudo tener de las reivindicaciones peleando, siempre fue peleando. Bueno, nuevamente un nuevo capítulo del ciclo de charlas que estamos llevando adelante. Queremos agradecer el acompañamiento que estamos teniendo y el crecimiento que este espacio que nos dimos acá en la seccional de la Unión Ferroviaria para tener debates con distintos compañeros de distintas luchas, distintos estamentos, y la verdad que nos está yendo muy bien. Te pedimos que, si no lo hiciste todavía, que te suscribas al canal, que eso también nos ayuda muchísimo, y que lo recomiendes a los amigos, amigas que tengas, porque la verdad que creemos que es una herramienta muy, pero muy buena para el debate con la clase trabajadora. Hoy tenemos la visita de uno de los compañeros, que es Comisión de Reclamos de la línea Sarmiento, el compañero Cristian Duarte, compañero de la lista Bordó, de uno de los compañeros que comenzó con todo este proceso de construcción de una nueva dirección alternativa, así que vamos a charlar un poquito con él. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, Porro. Buenas tardes. Estamos en un momento complicado con un gobierno de ultraderecha que viene y dice que se quiere llevar todo por delante, que plantea aumentos salariales del 1%, como le planteaba a los ferroviarios para el mes de diciembre, y no hay una reacción de los gremios. Los gremios dicen: nosotros no somos los responsables de la gente que no quiere pelear. ¿Cómo lo ves vos? No solamente dicen eso, sino que a principio de año, directamente era más directo, decían, bueno, que se banque lo que votaron,
quedó ese discurso. Por ahí hay todavía alguno que otro compañero que mantiene eso. Realmente se sacan de encima la responsabilidad que tienen, por lo cual en algún momento de la historia las y los trabajadores los pusieron con la responsabilidad de representarlo en el lugar que está, y la responsabilidad que tienen se sacan con, digo, no solamente no plantean un plan de lucha y salir a pelear, sino que aparte se sacan el problema encima echándole la culpa a la gente. No solamente no hacemos lo que tenemos que hacer, sino que la culpa la tiene la gente. Eso no es así porque los paros que hubo, el acatamiento fueron totales. Absolutamente, digo, nosotros hemos observado, fuimos aparte de este cuerpo delegado y esta línea, digamos, a través de asambleas y de reuniones logramos que compañeras y compañeros se sumaran a distintas actividades, y cada vez que fuimos convocados, no solamente nosotros, digo, cada vez que hubo una convocatoria para salir a pelear, el movimiento obrero respondió, digo, los trabajadores salieron no solamente los ferroviarios, los docentes, la salud, los trabajadores de las empresas privadas, cada vez que, digo, y eso que al principio, justamente hoy, mañana va a ser hoy, mañana van a ser un año que salimos a la calle, un 20 de diciembre, con la preocupación, con el miedo, y nosotros inclusive como delegado con la preocupación de que nuestros compañeros recibieran los efectos del protocolo Bullrich, el protocolo represivo, que desafiando eso salimos, y que gracias a eso después hubo una serie de repercusiones, y que eso es la mejor prueba de que la gente tiene ganas de salir a pelear. Vayamos por parte. Por ejemplo, en la Unión Ferroviaria, ¿cómo es la reacción de un compañero que recibe un aumento del 1%, se da vuelta, habla con el cuerpo delegado, exceptuando la línea Sarmiento, que sabemos que es distinto, y un proceso que hubo en Bragado, donde los compañeros fueron a la asamblea, que ahora explícalo bien, y exceptuando también el Belgrano Norte? ¿Cómo es el proceso donde vos tenés un gremio que te dice no movamos las aguas, donde hay despidos y el gremio no plantea nada? Digo, de hecho, cada vez que a Sacia, que es el secretario general directivo nacional de la Unión Ferroviaria, cada vez que le tocó salir en una nota periodística o públicamente, tiene una definición cuando lo plantea, cuando dice, cuando habla, que no es un gremio que va a dar la pelea, que está para acompañar. Lo dijo en distintos gobiernos igual. Y por supuesto, cuando va y firma los acuerdos, cuando no se adhiere o por lo menos no se sienta con los gremios que deciden pelear un poco más, tiene una definición. Y no es a favor de los trabajadores. Entonces, en el resto de la línea, que no tienen asamblea, que no tienen por ahí esta cuestión habitual que se viene cultivando hace muchos años en el Sarmiento, de exigirle al delegado una respuesta, una asamblea o algo, en el resto de las líneas, por supuesto, queda, sino más que algún video, algún meme, algún pase que hoy es muy común que todos estén comunicados a través de los grupos de WhatsApp o de las redes. Más de ese reclamo no pasa. Digo, hay una desmovilización total y una desmoralización total también, porque de hecho hay una resignación. Digo, más que quejarse no va a pasar. Cuando vos hablás con compañeras y compañeros de otro lado, justamente nos preguntan cómo es eso de organizarse y haya asambleas, claro, ¿no? Organizarse y dar la pelea. Digo, eso en otras líneas lamentablemente no hay. Las hubo en algunas otras líneas. De hecho, en el Mitre las hubo, en el Belgrano Norte en su momento se dieron. De hecho, hasta hace 20 días, un sector del Belgrano Norte hizo una asamblea, generalmente lo de material rodante, que fue el lugar más importante cuando también el cuerpo delegado ahí era compañero nuestro, el Abordón, y algo evidentemente, y por suerte quedó en ese reflejo de rebelarse y hacer asamblea contra la dirección, por supuesto, porque la dirección no lo llamó, y hubo una exigencia y tuvieron un pequeño logro. Digo, tener una asamblea es un logro. Si de ahí arrancás algo, mejor todavía. Y bueno, y
esto que vos contaste de Bragado, que Bragado hay que poner un contexto, digo, una cosa, una línea del conurbano, del metropolitano, porque hay muchos trabajadores, porque hay mucha línea y porque de alguna forma están parados sobre tierra más firme. Una línea como la larga distancia en Bragado, con el riesgo constante, con la amenaza constante de que sobran, de que van a levantar ¿cómo es? Los servicios de larga distancia y todo eso, es un desafío más importante hacer asamblea. Es una necesidad de los trabajadores seguro, pero con un riesgo importante. Entonces se juntaron, hicieron asamblea, expusieron. Hicieron afuera del sindicato. Totalmente, pero aparte convocando a la dirección que venga y dé respuesta, dejándolo en una situación incómoda. Digo, eso es los ferroviarios. Esos son los ferroviarios que tienen algún reflejo de otros años. Los ferroviarios vienen de una derrota y lograr que salgan a pelear, que salgan a manifestarse, que hagan asamblea, que se organicen con toda esta que contamos de Sacia, es difícil. ¿Y qué pasó en Bragado? ¿Por qué no se hizo la asamblea en el sindicato? Bueno, en Bragado los compañeros al llegar a su seccional, a su sindicato, se encontraron con la puerta cerrada, algo similar que en su momento nos pasó acá en el Sarmiento, en ese lapso que nosotros no estuvimos la seccional, la ejecutiva, a nosotros nos cerraban la puerta, teníamos que venir con todos los compañeros y ahí un poco por la cantidad se abría. Bueno, acá por ahí en Bragado son un poco menos, pero se encontraron con la puerta cerrada y bueno, hicieron asamblea a donde pudieron llevar adelante. Claro, y eso también, digo, acá también lo tuvimos que hacer y eso también es como un canto de guerra. Bueno, vos no me querés atender, igual lo hacemos acá. En el Belgrano Norte fueron un poquito más allá. Bueno, en Belgrano Norte obviamente pidieron protección, digo, no es diferente. ¿Cómo que pidieron protección? Claro, sí. ¿A quién le pidieron protección? Pidieron protección de las fuerzas. Digo, acá en el Sarmiento también nos pasó. En un paro, la misma empresa, acordando con la fuerza, fueron y barraron todo para que los trabajadores no fueran a reclamar. Uh-huh. Cuando, bueno, vos y otros compañeros estaban detenidos. Claro, digo, evidentemente. En el Belgrano Norte lo que se dio, tengo por entendido, que la policía estaba cuidando a los dirigentes gremiales que estaban en el sindicato. Bueno, pero por supuesto porque los dirigentes gremiales en el Belgrano Norte actúan directamente en acuerdo con la jefatura. Digo, ahí hay una relación directa de la empresa Belgrano Norte que tiene la relación directa con el gremio. Bueno, nos contaste, Bragado, que llegaron los compañeros, se encontraron con la situación de que estaba la sección cerrada. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el mismo periodo en otro ferrocarril, el Belgrano Norte? Bueno, en el Belgrano Norte, como te contaba hace un rato, también se dio un proceso de asamblea, pero con una particularidad. Los trabajadores, al exigirle a la comisión ejecutiva, a la comisión de reclamo, llevar adelante una asamblea, y como la comisión de reclamo sabía que los reclamos, lo que llevaban los compañeros era el reclamo de todos los trabajadores alrededor del salario, alrededor de los reclamos que estaban sin resolverse, y como se veían que se le venía complicado, pidieron protección de la policía, se refugiaron en la policía directamente. Digamos, arrancamos diciendo, los representantes gremiales de las centrales obreras, de los distintos gremios, no están cumpliendo el rol, están descargando la culpa a la gente, pero aparte, cuando la gente le exige que se pongan al frente, cuando le exigen y le llevan los reclamos, o te cierran la puerta como en Bragado, o se protegen con la policía como en el Belgrano Norte. Bueno, se da más o menos algo parecido con lo que pasó con el paro de transporte, ¿no? Donde la Unión fue el único gremio que no acompañó el paro. Sí, lamentablemente, digo, a nosotros como delegados de la Unión Ferroviaria, en este caso en el Ferrocarril Sarmiento, nos toca siempre charlar con nuestros compañeros y compañeras. Digo, somos una línea, reclamamos y exigimos a nuestra dirección nacional que se ponga al frente de las peleas, porque otros gremios están dando una pelea. Nosotros siempre decimos, es importante que todas esas peleas se unifiquen en una pelea más grande, que los responsables gremiales se junten y que las centrales obreras ramen para que no sea tan aislada, tan débil, pero el nuestro ni siquiera eso. No solamente no reclama, no responde a los reclamos, sino que cuando se da una posibilidad de pelea dentro del rubro
que pertenece tampoco sale a pelear. Se está dando un proceso parecido en el ferrocarril a lo que sucedió en los 90. Sí, es lo que venimos observando, obviamente, durante todo el 2024. A medida que íbamos participando de las peleas, que íbamos siendo partícipes y también impulsábamos, abrimos las puertas de nuestra seccional, fuimos parte de impulsar las asambleas en las estaciones, hemos llevado un tren a Marcos Paz, a Rodríguez, fuimos a Once, fuimos a Constitución, fuimos parte de lo que hicimos fue unir los reclamos de los usuarios y los nuestros, pero porque aprendimos, o en realidad tratamos de corregir y a partir de lo que nos sucedió en los 90. En nuestro gremio hay gente que ha atravesado los 90 y otra gente más nueva. Entonces, los que vienen de esos años nos explican, nos cuentan y un poco eso termina siendo como asesorar y corregir y ver a partir de eso cómo actuar. Entonces, todo este año lo que venimos observando es que es una radiografía, una tomografía computada de lo que pasó en los 90. Y eso nos pone en alerta de lo que puede venir. Eso siempre nos prepara y nos hace llevar adelante discusiones con los compañeros para estar preparados, para no tratar de cometer el menor error posible parecido a los 90. En el año 2024 se dio una situación donde hubo 2 proyectos en la Cámara de Diputados bastante opuestos, ¿no? Claro, está el proyecto del gobierno. Un proyecto que no se lo adjudico solamente a este gobierno, fue proyecto de otros gobiernos inclusive, y que se ha llevado adelante durante muchos años y otros gobiernos que han pasado tampoco lo han revertido, que es el de la privatización. Que para nosotros, como lo hemos hecho muchas veces, es un proyecto no solamente de un negocio para alguien, sino un fracaso desde el punto de vista del rol del tren en transporte de pasajeros y en el rol económico para el país a través del carga. Es negativo, no solamente porque hemos observado cómo quedó destruido toda la plaza, porque el privado viene y hace plata, todo lo que queda destruido corre por cuenta del Estado y de la gente, digo, es nuestro. Y cuando se van dejan lo que dejó Taselli en el San Martín, en el Roca. Pero también tenemos la obligación siempre de recordar a la gente que acá en el Sarmiento hubo una masacre el 22 de febrero del 2012, que es cuando una formación se estrella en Once y lamentamos 52 víctimas y lamentamos más realmente porque fue advertido de miles de formas, escrita, a través de actos, a través de comunicaciones, a través de los medios, por parte de este cuerpo delegado que no estaba en condiciones el servicio y que todo lo que pasó el 22 de febrero fueron denunciados previamente que podía pasar. Por eso duele más. Entonces, la privatización, claramente el proyecto del gobierno es algo que no nos va a venir a resolver ningún problema como intenta vender el gobierno. Y el otro proyecto es el proyecto que presentamos a través de nuestra compañera diputada, que también es parte de este ferrocarril, la compañera Mónica Lotauer, con los diputados del Frente de Izquierda que acompañaron muy bien, y solamente ahí, porque el resto de los diputados brilló por su ausencia. Es un proyecto que ya lo habíamos presentado en algún momento, que por ahí fuimos puliendo y mejorando, que es un proyecto de una reestatización de todos los servicios, porque acá hay servicios que están privatizados, no todo es parte del Estado, y que ahí, dentro de esa reestatización, convivan el carga con el pasajero, porque claramente el carga genera la suficiente ganancia para cubrir el déficit que pueda crear el de pasajero, o sea, da ganancia y reactiva la economía de los pueblos. Digo, un carga bien administrado hace que los pueblos tengan posibilidad de los pequeños productores o inclusive fletes que salen fortuna en camiones de pequeñas pymes, puedan resolverse a través del tren. Y de hecho, en algún momento planteamos también que el tren puede convivir con el otro sistema de transporte como el de camioneros. Todo puede convivir acá, siempre que sea bien organizado. Y eso lo vemos de una sola forma, con el rol de los trabajadores y un control de los usuarios. Recién planteaste el tema de la masacre de Once.
¿Eso está vivo en el usuario todavía? Porque fue bajo gestión privada. Entonces tienen, y producto a eso fue que se volvió a estatizar la línea Sarmiento. ¿Vos opinás que ese tema está instalado en la sociedad? ¿La gente se olvidó? ¿Cómo lo ves? No, por suerte, digo, aunque hablamos de una situación tristísima, por suerte la gente no se olvidó. Yo soy un lector en las redes sociales de los grupos de usuarios, porque a mí siempre me interesó saber la opinión del usuario en un servicio que por supuesto tiene muchos déficits y que en muchas oportunidades, si no se explica, parece que la responsabilidad son de los trabajadores, de todo, hasta cuando hay un accidente. Bueno, en los grupos de usuarios empezó a notarse desde hace un tiempo, como se dice, cuentas o nombres que por ahí no tienen una historial en las redes, que lo que normalmente se conoce como troll, planteando una campaña en contra de los trabajadores ferroviarios en pos de hacer una campaña a favor de la privatización. Y es ahí, en ese momento, cuando otros usuarios le recuerdan a ese de que acá, con la privatización, existió un 11. Entonces, quiere decir que, por supuesto, en la sociedad todavía nadie va a olvidarse fácilmente de lo de 11, pero sobre todo en el usuario, porque en nuestros usuarios todavía viaja gente que seguramente ese día estuvo en el tren, o en ese tren, o en el anterior, o en el posterior, o viajó en la semana, o se sintió que también chocó porque viaja todos los días en nuestro tren. Entonces, no claramente está muy presente. La gestión privada en trenes de pasajeros duró aproximadamente 10 años. ¿Qué balance haces vos de esos 10 años de privado? Yo trabajé esos 10 años, digamos. Sigo trabajando hasta el día de hoy, pero me tocó trabajar. Yo entré al ferrocarril muy pibe y fui viendo el deterioro. Yo soy boletero y fui viendo cómo las boleterías fueron retrocediendo, en vez de ir mejorando, de tener, digo, en ese periodo. Por supuesto, después pudimos conseguir que cambien, pero hasta el periodo de la privatización siempre fue invertir lo menos posible para poder ganar más plata. Pero eso yo digo en boletería. Si uno se pone a ver material rodante, si uno se pone a observar y a recordar y ver las denuncias en lo que es materia de la traza de vía, de la zona de cambio, de las señales, digo, solamente con decir hoy, inclusive después de que la privatización cayó, que vino el rol del Estado posterior y que hasta el día de hoy hay una empresa bajo el mando del Estado, las señales siguen siendo, en Sarmiento, 4 señales. La inglesa de 1940, la francesa de 1980, después tenés un parche de alemán, un parche japonés. Digo, entonces, ese es el sistema de señales de Sarmiento. Por más que hayan hecho una gran parte de la traza con durmientes nuevos y vía. Digo, se llegó a ese punto y se aceleró a ese deterioro durante el proceso de las empresas privadas. Uno podría decir que, bueno, en la gestión privada tuviste masacre de 11, tuviste choques, Aedo, Castelar, Temperley. Ahora el gobierno te plantea, bueno, que eso fue porque estuvo mal privatizado. Pero ejemplos actuales, por ejemplo, la carga es toda privada, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Y la carga es absolutamente ganancia para el privado, pero no invierte en las vías, no invierte en la locomotora, no invierte en los coches. Todo eso corre por cuenta del Estado. Y, por ejemplo, como sucedió el año pasado, si un tren descarrila, dejan tirado el tren, tienen cubierto por el seguro la carga y las vías las resolverá el Estado cuando desee utilizar las vías de nuevo. Y en muchos casos las vías quedaron en ese. Entonces eso responde de que la situación de los privados es un negocio redondo para los dueños de la privada, pero es deuda y pérdida total para el pueblo a través del Estado que se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, evidentemente, funciona las privadas, sí, para el particular caso del que factura, no para el pueblo en general. Y eso
Digo, queda claro que no solamente en el de pasajeros, sino en la carga cotidianamente es un retroceso para el conjunto. Ahí en la página web de la Secretaría de Transporte, que es oficialista, obviamente, ¿no? Responde al gobierno Milei, plantearon que el año pasado en la carga hubo 435 descarrilos en un año. ¿Eso es así o es un poco exagerado? No, sí, de hecho, yo no puedo certificar de que exactamente haya sido, pero esa cantidad de descarrilos es lo que frecuentemente sucede, porque, y muchos más también, porque los descarrilos no hay una estadística de los descarrilos. Descarrilan y dejan tirado, digo, cotidianamente. Hubo un caso en el 2019 donde nosotros denunciamos una cantidad, creo que era 320 descarrilos, y nos salieron a responder de que eso había reducido. 435 descarrilos, y nos dijeron que no era así, que era 370, algo así. Claro. Nos salieron a responder porque la intención de ellos era respondernos de que estábamos mintiendo en el dato, pero en el número. Ellos nos respondían en el número, no en la gravedad del descarrilo. Por eso lo que quiero decir es, tienen naturalizado los descarrilos cuando en realidad nadie dice que en un sistema ferroviario no puede haber descarrilo, pero claramente los números hablan de la situación de las vías, de la situación de la zona de cambio, la situación del material rodante. Digo, entonces está todo deteriorado, está todo en una situación de colapso, que no hay un proyecto de revertir, de mejorar, y que por supuesto eso es lo que muestra que no es en función del conjunto, del Estado y a través del Estado del pueblo. Es en función de los privados que vienen a hacer plata. Hay desidia en el sistema ferroviario. Vos recién hablaste que en los ramales los vagones que vuelcan quedan al costado. Lo vemos cuando transitamos las rutas, porque eso lo termina pagando Nación Seguros. Pregunto, ¿no? Es decir, nosotros. Todo a través de... Pasa un hecho también muy parecido a lo que está pasando ahí en Luján, en la zona de la universidad, que hay una formación completa nueva que está ahí parada ya hace varios años. ¿Cómo es eso? Y en algún momento tuvo algún descarrilo o algún problema mecánico en algún lugar. En ese momento se abandonó y ahí quedó. Es el caso de Luján, no solamente en el carga, sino también hay una serie de formaciones, como lo vemos a lo largo del país, cuando usás la ruta que va a la costa en la vía que está a la par, como cuando usás la 14 en el tren que va hacia el norte. En cualquier espacio encontrás con formaciones, con material rodante que en algún momento cumplió un rol, que la desidia hizo que terminara en un rincón del país y quedó ahí. Y el caso que a mí por lo menos me generó más es el caso de las formaciones que están tiradas dentro de la propiedad de establecimiento Las Marías en Corrientes, que pertenecían a trenes de pasajeros, que en los últimos tiempos lo llevó adelante el Gran Capitán, el famoso Gran Capitán, inclusive de servicios de antes del Gran Capitán, y de formaciones de carga, dentro de un predio privado de una empresa que se dedica a la yerba, digo. Entonces, como eso, que hoy están los trenes ahí tirados en un patio, como un museo, no fue armado. No es que llevaron ahí para mostrarlo. Quedó en algún momento ahí y nunca más. Y digo, las decisiones políticas tienen que ver con eso. Aprovecho. Porque siempre está el debate de si se hace algo para mejorar el servicio ferroviario. Y a lo largo de estos años, nosotros solamente acá en el Sarmiento podemos ver cómo durante el gobierno de Cristina se fue entregando los terrenos ferroviarios en los lugares donde estaban las playas de maniobra y los lugares donde se armaban y desarmaban coches a los distintos municipios. Eso no volvió nunca más. Nunca hubo un proyecto de mejorar el servicio o recuperar el servicio ferroviario. Siempre fue justamente al revés, digo, de ir entregando los terrenos y lo que queda a privado y que quede solamente el de pasajero y que se arregle como se pueda. Porque los terrenos no volvieron más, algunos son paradas de colectivo, otros son corralones municipales, otros son lugares de museo, de paseo, pero eso fue un mensaje. Bueno, hablamos de desidia, hablamos de corrupción, hablamos de el estado de vías
con descarrilos permanentes y del estado de los trenes. ¿Cómo ves el movimiento obrero ferroviario ante la amenaza concreta de la privatización? ¿Ves que se están organizando? ¿No se están organizando? ¿Los compañeros ven como algo lejano? ¿Ven como algo cercano? ¿Cómo el trabajador ferroviario que está trabajando ahora en este momento, qué es lo que tiene en su cabeza con el actual gobierno de ultraderecha que tenemos en la actualidad? Bueno, los trabajadores ferroviarios tienen claramente una preocupación. Por supuesto, los un poco más viejos, digo, de edad, porque han pasado por experiencia no muy grata, tienen mayor preocupación. Y por ahí, los compañeros más jóvenes, la preocupación la tienen, pero no terminan por ahí de dimensionar todo lo que puede pasar, pero no dejan de tener preocupación. Eso es algo compartido. Se charla en lugares de trabajo cotidianamente y ahí es donde se tramita la experiencia. Mirá, que sucedió de esta manera, que pueden avanzar por este lado, que bueno, la preocupación constante se da en los diálogos de compañeros, pero también se mezcla la situación salarial, digo, porque cuando los compañeros están en la situación de ahora, que es parte de la realidad política del país y de los trabajadores, una situación económica que no ayuda. Entonces, la preocupación se comparte entre la situación económica y la situación de futuro. Digo, bueno, por lo menos gano algo, pero para adelante. ¿Cómo es? ¿Estoy asegurado en el trabajo? ¿Cómo viene? Y si vienen los privados, digo, las preguntas que surgen en el lugar de trabajo. Pero, ante la primera pregunta que me decís, vuelvo un poco a lo que charlábamos antes. Esto de estar preparado es una pregunta que nos la debemos para el momento que suceda. Nosotros tratamos de ir preparándonos, pero acá en el Sarmiento, y tratamos de conversar con compañeros de otras líneas para que también puedan ir preparándose, pero es difícil si tenemos el rol que hablábamos hace un rato de SACIA, que no, o de los delegados y de los demás líneas y los secretarios, ¿cómo se dice? De los directivos de las demás líneas que no están preparando a las y los trabajadores para lo que viene. Bueno, la Unión Ferroviaria está organizando campeonatos de fútbol, ¿no? De penales, no de fútbol. Bueno, sí, de penales, de fútbol, de vóley, han hecho otro. De Tupperware, como decimos acá en el Sarmiento. Han hecho distintos eventos deportivos, culturales, que en otro momento o en cualquier momento no está mal. Digo, es una forma de que los trabajadores puedan relacionarse, no. Pero, digo, que ellos hagan eso y no hagan lo importante es lo que está mal. Que el hecho de que junten a los trabajadores pero no le organicen para lo que se viene y para que estén organizados para la pelea es lo que está mal. Entonces, pueden juntarse siempre a jugar la pelota, pueden juntarse siempre a hacer la actividad cultural o deportiva que quieran, pero lo que tienen que hacer es reunirlo en reuniones, asamblea, plenario, etcétera, y empezar a preparar a los trabajadores, porque nada de lo que observamos que está sucediendo es diferente a lo que pasó en los 90. Y el resultado de los 90 es lo que nos alarma. Los despedidos que hay ferroviarios hasta este momento se han organizado, tienen algún lugar de encuentro, el gremio los está representando. Bueno, como lo nombraste vos al principio, claramente hay ferroviario despedido. De hecho, estos días nada más fue muy común en las redes sociales el hecho de que Trenes Argentinos hizo público que cerró Trenes Argentinos y que hay 1.300. Bueno, todo eso es real. Ahora, acá también hay que decir una cuestión. Detrás del discurso del gobierno de que hay que cerrar un lugar donde son trabajadores que no realizan ninguna tarea, detrás, en realidad de fondo, hay familia. Hubo una cantidad importante de trabajadores que quedaron en la calle por una decisión del gobierno. Hubo un sector de Trenes Argentinos que dejó de funcionar, que fue cerrado, que le bajaron la persiana, que la intención es avanzar justamente. Y importante en ese contexto que acá en la seccional, y como deberían hacerse en todos lados, por lo menos en las seccionales ferroviarias, en todos los lugares donde los sindicatos funcionan, abrir una puerta y brindarle el espacio y abrazarlo y hacerlo parte a aquellos trabajadores que en este momento están despedidos para... En este caso nosotros lo que hicimos fue impulsar y que los compañeros formen una comisión de cesante, y es algo que funcionó muy bien en otros tiempos de la historia ferroviaria, cuando también hubo despido, porque mientras se dé la pelea
mientras tengamos la fuerza de seguir peleando y esa comisión de cesantes funcione, en algún momento cuando podamos revertir, son los primeros compañeros que tienen que volver a trabajar y recuperar su puesto de trabajo. Y aparte, porque esos compañeros, si no le damos ese espacio, si no logran organizarse, probablemente son compañeros que van a tener que recurrir a ver cómo resuelven su vida, y es un lugar, es una pelea perdida, y es una pérdida para el resto de los trabajadores ferroviarios que no termina de unirse. Entonces la comisión de cesantes es importante. Y acá funciona uno, y de hecho ya lo hemos invitado a la asamblea, y siguen participando, y más allá del golpe que recibieron, tienen ganas de pelear. ¿El gremio a nivel nacional tiene también comisión de cesantes? Perdón que te interrumpí antes de que terminaras de hablar. Pero no te interrumpí porque la pregunta me causó un poco. El gremio nacional, por supuesto, no, así como no organiza reuniones, como no organiza asamblea, como no organiza plenario, como no tienen su objetivo organizar a los trabajadores para la pelea, mucho menos una comisión de cesantes. Nada más lejano. ¿Y hubo algún pronunciamiento en contra de los despidos? Mira, públicamente no lo hicieron, no hicieron ninguna... no tengo conocimiento que hayan reclamo, hecho. ¿no? No, en absoluto, digo en defensa. Sí, sabemos que cada vez que pudieron manifestarse dijeron, bueno, estamos en una etapa, no particularmente Sacha, pero distintos gremios, dirigentes gremiales han dicho, mira, estamos en una etapa donde puede haber despido, no sabemos si vamos a poder salir a defenderlo. Digo, en vez de plantear, todos sabemos que puede haber despido, todos sabemos que puede haber efecto, parte de la política de este gobierno va hacia ese lado. El mensaje que esperan los trabajadores es, bueno, cuando ese momento llegue, nos organizaremos para dar pelea, como mínimo, se puede perder después, pero no está eso. ¿Por qué no se organizan los trabajadores? Claramente, las centrales obreras hace mucho tiempo es algo que nosotros venimos planteando hace un montón. Claramente hace rato definieron no estar del lado de los trabajadores, lo han demostrado en los distintos gobiernos, y va a ir bien cómo van cerrando fila con acuerdos gobierno tras gobierno para mantener el control de los gremios, para mantener esos acuerdos, y algunos inclusive se han transformado en representantes gremiales y empresarios a la vez. Entonces, yo me paro sobre la definición. Hace rato que dejaron de estar del lado de los trabajadores y pasaron a estar del lado de los gobiernos. Y lamentablemente los gobiernos tampoco en los últimos años han estado del lado de los trabajadores. Y eso está claro, digo, lo hemos visto. A nosotros, por lo menos a lo largo de los 20 años, todos los gobiernos que nos han tocado han hecho un poquito más en contra del ferrocarril, y como hubo gente que salió a pelearle y salió a responderle, que en este caso es el ferrocarril Sarmiento a través del abordó, entonces también se dedicaron a avanzar con causa, enjuiciando y de distintas formas contra el gremio. ¿Se volverá a ver pintadas en los paredones ferroviarios como se veía en los 80, basta dirigentes ricos y obreros pobres? Bueno, yo en los 80 estaba en la primaria, pero sí conozco... yo digo porque yo las vi, esas pintadas. Miren, en realidad ojalá hubieran, pero nunca dejó de haber manifestaciones de los trabajadores en contra de los dirigentes. Lo que pasa es que hoy es más común decir, de esto no esperamos nada. ¿Para qué si siempre responden igual? Otra vez nos volvieron a firmar un sueldo a la baja. Digo, hay ya como una cuestión de resignación, pero claramente no hay identificación con los representantes gremiales. Entonces, seguramente, y también hubieron pintadas, no por ahí tan populares, pero hubieron pintadas en contra de los gremios, ¿no? Hace poco apareció no una pintada, sino un cartel en el Ferrocarril Sur en contra de la dirección gremial por traidores, en esto que te decía de no pelear el salario. Ahora mismo, en este momento, está circulando a través de los grupos ferroviarios, que hoy por las redes podemos comunicarnos con las distintas líneas, un video donde hacen la imitación de por qué no pelearon por la caja navideña, porque los ferroviarios, que hace muchos años reciben, como la mayoría de los trabajadores, esa cajita navideña que no tiene mucho, pero es simbólico para esta fecha, no la recibe, este año no la recibimos.
y tampoco hubo ninguna manifestación. Miren qué chiquito que estamos hablando, que también alcanza para que los ferroviarios se manifiesten en contra de sus direcciones. He visto varios memes riéndose de Sergio Sacia. Vi uno, por ejemplo, de Mamacora, de Esperando la Carroza, donde está hablando con Sacia, y que le dice, ¿por qué no peleas el salario? Pero así hemos visto cantidad muy grande de memes. Es decir, por ahora el ingenio y la protesta pasa un poco por ahí también. Y es una manera de manifestarse hoy. Es nuevo, es de vanguardia, es de estos tiempos, pero las redes sociales, los memes y estos videos a partir de TikTok y otras cosas que se han puesto de moda ahora, y el ingenio sobre todo, porque hoy cualquier compañero puede canalizar su bronca a través del teléfono. Entonces, ha surgido un montón y que se ha popularizado. Entonces, claramente atraviesa y hemos visto. Yo recuerdo uno, en un momento cuando se planteaba movilizar el 1 de mayo, no sé si te acordás, que el 1 de mayo, en un feriado, que propuso una movilización en un feriado. Sí. Entonces hubo un cartel que salió que cuando todos los trabajadores marchaban, estaba Sacia parado diciendo, compañero, tenemos que salir un feriado, no ahora, un feriado. Y eso quedó y recorrió para siempre y se hizo cartel. ¿Por qué hablamos de esto? Digo, porque se lleva a este plano el descreer en quien hoy es la dirección del gremio, y por ahí lo que a nosotros nos toca, el rol que nos corresponde, es por lo menos a ese sector de trabajadores y trabajadoras que confían en nosotros, al sector que tenemos alcance, tratar de organizarlo y mostrarle que no todo es como La Verde, que no todo es como Sacia, que existe una forma diferente y que es lo que venimos construyendo en Sarmiento hace muchos años. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir la lista Bordeaux en un gremio tan complicado como este? Y el que reclamamos todos los días a las centrales obreras de los gremios, ponerse al frente de los reclamos, ponerse del lado de los trabajadores, tomar los reclamos de los trabajadores, de lo más cotidiano, sean botines, ropa, diagramas, etcétera, que son lo puramente gremial, hasta lo más político y social. Digo, nosotros siempre decimos en el caso particular nuestro como un lema, que el sindicato es un sindicato para los trabajadores, pero el ferrocarril tiene que ser un ferrocarril para el pueblo. Entonces, en ese marco decimos muchas cosas. Digo, nosotros no creemos solamente que nuestro rol termina resolviendo los problemas de los compañeros trabajadores cotidianos gremiales. También, sino plantando una posición en defensa del sistema ferroviario, en defensa de los trabajadores y tratando de ser un puente, siempre. Yo lo que veo es un abismo muy grande entre la línea Sarmiento, con su lista Bordeaux, y el resto. Vos en la línea Sarmiento tenés asambleas, en el resto no hay, tenés peleas que se dan todos los días contra la patronal, en el resto no se dan, tenés comisión de mujeres, que en el resto no hay, tenés comisión de cesante, que en el resto no hay, tenés decisión de lucha, que en el resto no hay. ¿Cuál es el proyecto que tiene la lista Bordeaux para extenderse a todas las líneas? Sí, primero una aclaración, solamente permitime. Oye, que todo esto tiene el Sarmiento impulsado del cuerpo delegado y organizado del cuerpo delegado. Pero bueno, hace un rato hablamos, por ejemplo, que hubo asamblea en el Embragado, que hubo asamblea en el Verano Norte y que seguramente alguna que en otra oportunidad también hubieron reflejos, pero en estos casos salido de la base, impulsado de la base y como un reclamo. Acá la diferencia es que el cuerpo delegado, la organización, llámese comisión ejecutiva y cuerpo delegado en su conjunto, lleva adelante siempre, primero por supuesto cómo funciona, y esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos compañeras y compañeros cotidianamente haciendo el rol de delegado ejecutivo en la base, en la recorrida, preguntando, charlando con los compañeros y viendo cuáles son las necesidades más urgentes, como la que va a llevar más tiempo resolverlo, y ahí a través de eso vamos recogiendo también qué es lo que el compañero necesita, qué es lo que pide, y ahí vamos encontrando las coincidencias, y eso es lo que hace que cuando haya algo urgente, cuando haya algo importante, cuando tenemos que organizar una asamblea para salir a pelear por alguna situación, los compañeros vengan. ¿Por qué? Porque
previamente ya existió ese paso anterior donde el delegado o el ejecutivo charló con el compañero, se dio ese acercamiento, esa charla, se dio una discusión y se entendió por qué tenemos que juntarnos cuando nos juntamos. Entonces todo es un proceso. En el resto de la línea, obviamente, al estar tan despegado y que los delegados solamente son alguien que está ahí para ir a pedirle cuando hay que pedir alguna cuestión más parecida a la mutual o en caso de emergencia, que también, por supuesto, recurren al delegado, pero muy despegado, vos vas al delegado, no como un poco tratamos que acá sea al revés, que el delegado vaya a la base, que pregunte, que se comunique y que genere ese ejercicio, esa mecánica de que los compañeros sepan que el delegado va a venir. A tal punto es así que cuando el delegado no pasa un mes, 2 meses y te cruzás con algún compañero y te dice, che, hace rato que no vení, ¿eh? O se cruzan con otro delegado, che, decirle a nuestro delegado que venga. Digo, ya hay un ejercicio, una mecánica en el Sarmiento de hace muchos años de esa relación. Y ese delegado, ese ejecutivo, a su vez se reúne semanalmente, quincenalmente en muchos casos, y si hay urgencia cada día, aborda los temas y a partir de ahí se resuelve y avanzamos. Y si necesariamente se tiene que llamar a asamblea, se llama a asamblea y la asamblea de las y los trabajadores va a resolver qué determinación tomamos. ¿Cómo hacen para extenderse a otras líneas y que las demás líneas sean como el Sarmiento? Bueno, generalmente impulsamos reuniones. Tenemos en distintas líneas compañeros contactos, en algunos casos más, otros menos, y los reunimos todos, las distintas líneas, nos ponemos de acuerdo una fecha, un día, un lugar. Durante la pandemia inclusive utilizamos mucho las reuniones virtuales, es algo que funciona. Generamos charlas siempre con todos los cuidados, porque siempre en otra línea, como nosotros no estamos y no tenemos la posibilidad por ahí de acompañar a los compañeros y de brindarle protección, por la duda no nos ponemos a nadie. Entonces tratamos de que siempre con todos los cuidados ser un puente, poder llevar la nuestra y que los compañeros y compañeras lo reciban, que nos escuchen y tratar siempre de incentivarlo a que puedan organizarse. Las redes sociales nos ayudan mucho y nos ayudan a sortear otros problemas que teníamos en otros años, hace 10 años, si teníamos que ir a otra línea a rebar un volante, a charlar sobre algo, a ver la posibilidad de explorar la posibilidad de tener una lista ahí, lo más probable es que nos esperaban y nos agredían y nos volvíamos no solamente agredidos, sino que aparte sin la posibilidad de estrechar vínculo con el compañero. Por ahí el compañero veía eso como un adoctrinamiento, ¿viste? Si vos te metés con ellos te pasa lo mismo. De hecho, de eso tuvimos mucho. Una de las acusaciones que se le hace a la lista Bordeaux es que hace política. Claramente, y de eso estamos orgullosos, porque políticamente nos organizamos, porque políticamente abordamos y porque claramente nos ayuda cada vez que nos armamos políticamente y porque como esto es ciencia, decimos nosotros siempre, a estar lo más cercano a la posibilidad de que las cosas no salgan. Políticamente nos ubica y políticamente nosotros podemos tener también siempre la posibilidad de no caer en un desvío, en un acuerdo por ahí con sectores que no son a favor de la base. Entonces, sí, si el Sarmiento es acusado, mal acusado, y de hecho el cuerpo delegado del Ferrocarril Sarmiento y la comisión, digamos, la organización en sí, está compuesto por compañeros que no militan políticamente, está compuesto por compañeros que militamos en la izquierda, está compuesto por compañeros que son anarquistas, que no militan en ningún lado, y compuesto por compañeros peronistas, algunos organizados, otros no, y seguramente de algunas otras que no me estoy acordando, pero sin embargo todos son zurdos. Claramente hay en eso una intención de desprestigiarnos y a nosotros nos llena de orgullo. De hecho, los compañeros que no son zurdos, para decirlo en esos términos, a esta altura no le preocupa que los católicos digan así y también se sienten orgullosos porque lo que en realidad de fondo está claro es que el Ferrocarril Sarmiento llegó a todas las conquistas que pudo tener de las reivindicaciones
peleando. Siempre fue peleando. Sí, igual que irónico, ¿no? Porque el que te plantea que hacemos política seguramente tiene un chaleco de la verde que tiene la foto de Perón, de Evita, el escudo peronista. Vos vas a cualquier gremio y ves la foto de Perón, de Evita. Es decir, me hace acordar un poco de la película La República Perdida, ¿no? Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Un poco, ¿es eso lo que pasa? Claramente, igual no es lo mismo la cuestión de la reivindicación a su figura. Eso no es hacer política. Eso es otra cosa. Hacer lo que digo, y hacer política en el mejor de los términos. En realidad nosotros no desarrollamos la nuestra pensando en que hacemos política. Nosotros actuamos políticamente, que es diferente. Y actuar políticamente es justamente todo lo que fuimos nombrando a lo largo de la charla, digo, el de salir, interactuar con el compañero, recoger de ahí cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, que ellos vean que nosotros fuimos y que después de eso se genera una asamblea y que la asamblea resuelva y que cuando resuelve llevemos adelante lo que resuelve la asamblea y que todo eso es lo que es, y por supuesto en cada asamblea habrá definiciones políticas, posiciones políticas, que nos va a acercar a partir del debate a una conclusión. Muchas veces hemos ido con una idea y la misma base, a través de sus discusiones, que seguramente ellos no tienen idea que sus discusiones son políticas, nos acercaron a una mejor respuesta y a una mejor posición. Y en momentos que nosotros estuvimos por ahí apaburados, y yo te diría hasta con la dificultad de encontrar cuál era el camino, la base nos supo orientar las situaciones complejas. Bueno, acá en este sindicato, después de la masacre de 11, se votó llevar adelante una pelea por la reestatización del ferrocarril. Absolutamente. El proyecto nuestro de reestatización viene de antes, pero siempre fue... Ahí tuvo un impulso más grande. Siempre fue una idea que intentamos impulsar. A partir de ahí logramos que sea un impulso con mucha fuerza, no solamente del cuerpo delegado, sino que lo tomara también la base y que lo tomara un sector del público y que nos acompañaran gente que nos veían mal. Después de la masacre, durante el proceso triste, traumático, de los días posteriores del 22 de febrero para adelante, las víctimas fueron los usuarios, fueron los trabajadores, pero había familiares de víctimas de la gente que había perdido la vida ahí. Ese sector de personas que nos veían a nosotros, por supuesto, en la gran mayoría, ¿no? Impulsado por lo que decían en la televisión. Digo, la misma presidenta salió a decir que la culpa era del conductor. El gobierno en ese momento decía que si el tren chocaba un día... el sábado hubiese sido diferente porque había menos gente. Digo, terrible la cantidad de cosas que se dijeron en ese momento. Y por supuesto eso generó que un poco los trabajadores estuvieran en el ojo de la tormenta. Y cómo habrá sido la campaña que cuando terminó el juicio las condenas mayores fueron para los responsables reales. Y es verdad que también tuvo, y para mí injustamente, la condena al conductor, pero para el público siempre quedó un poco la idea en que el conductor tuvo la culpa por la cantidad de campañas que le hicieron en contra. Terrible. Y después digo, no tiene nada que ver con la pregunta, pero en la pandemia todo el mundo salió por comportamiento y el conductor que tenía la condena menor siguió un tiempo más detenido. Digo, fue terrible todo lo que hubo en función de lo de 11. Estaba recordando mientras que hablaba que la película esta es donde habla, es un debate entre un intendente de un pueblo y un muchacho que dice... Yo nunca hice política, siempre fui peronista, es No habrá más pena ni olvido. Me equivoqué, pido disculpas al director. Pero entonces tenemos un sindicalismo que hace asambleas, un sindicalismo que plantea un modelo de ferrocarril estatal, un sindicalismo que presenta proyectos políticos, como el que presentó Mónica Lothauer, de estatización, un modelo que denuncia a las mismas patronales, de la cual son sus propios jefes, ¿no? Lo vimos con la masacre de 11, cómo salieron a reducir todas las denuncias que hacía el cuerpo de delegados. Un cuerpo de delegados que actúa también
en lo general, que, yo qué sé, marcha de jubilados, marcha de estudiantes, donde hay un conflicto, ahí ves la bandera de la Unión Ferroviaria. Evidentemente son muchas cosas para un gremio que su conducción gremial está yendo para el otro lado. ¿Cómo ven ustedes ese avance, si se puede dar, si puede haber un proceso político en la cual todos los gremios tengan más o menos algún lineamiento parecido y no como es ahora que no se discute de política, cuando hay problemas los trabajadores no hablan, están más preocupados por ir a jugar a la pelota a algunos dirigentes gremiales que organizar un curso de capacitación gremial? Bueno, nosotros estamos en ese trabajo, nosotros tenemos ese como uno de nuestros grandes objetivos de que las trabajadoras y los trabajadores logren que su dirección gremial o se pongan al frente o ellos desborden y tomen en sus manos el de organizarse, lo que no dejaría de ser una organización gremial. ¿Surgirán ahí para adelante nuevas conducciones? Puede ser, ojalá, pero que el desborde sea lo que marque si claramente los dirigentes gremiales no salen de esa posición y no se ponen al frente. Ahora, justamente, tantas reuniones de delegados que surgieron a lo largo de este año, una de las cuestiones que se recogía de los diálogos con los compañeros y todo eso, que la gran mayoría de compañeras y compañeros durante este año salieron a pelear cuando los convocaron, como bien dijimos, pero el resto del tiempo buscó o está buscando la forma de subsistir, buscando otro trabajo, otra entrada, otra forma. Esa es la manera que están encontrando para darle pelea, porque claramente cuando ese recurso se agote, probablemente el recurso que le quede es tener que salir a pelear, desbordar seguramente si sus dirigentes gremiales no se ponen al frente, y en eso sí, ojalá nosotros apostamos a que surjan nuevos dirigentes o que distintos gremios de distintos lugares o distintas peleas confluyan y logremos de esta forma tener un reclamo unido, un solo puño, que lo que haga es plantársele a la política económica de este gobierno, que lo que está haciendo justamente es, y eligió, dar un golpe al movimiento obrero. ¿La lista Bordeaux es una lista clasista o es una lista democrática? Mira, yo diría que es una lista democrática que intenta ser clasista. Es una definición, ser clasista incluye muchas cosas. Y por ahí es un objetivo que nos podríamos trazar permanentemente, tratar de acercarnos lo más posible a la lista clasista. Ahora, si es una lista democrática y combativa, yo siempre digo, es una lista democrática, acá hay democracia sindical, acá tienen espacio, todos los espacios, tienen espacio adentro y si no quieren estar adentro pueden hacerlo de afuera siempre debatiendo y bueno, y las elecciones definirá. Llamamos a todo el mundo cuando hay que salir a pelear que se una y es combativa porque decidió pelear. Siempre decimos, el Sarmiento decidió nunca estar de rodillas, siempre de pie y es lo que creo nos dio no solamente una identidad, también una seguridad que peleando podemos avanzar y que el día que dejemos de pelear nos pasan por encima. Bueno, te agradecemos que hayas participado de esto. Yo como conclusión de todo lo que has planteado, me parece que se puede resumir en las remeras que usan ustedes muchas veces, que dice la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Es una frase, primero, muy conocida, pero que se utiliza mucho acá y que siempre decimos... Hay otra frase que es muy de acá. Salió de acá y la podemos patentar. Para perder hay tiempo. Lo importante es que nos podamos organizar para la pelea mientras se pueda. Eso surgió en una asamblea, recuerdo, me tocó estar de boletería y surgió en una asamblea donde era un panorama bastante complicado como lo está haciendo ahora. Y de ahí salió. Entonces salimos a pelear, salimos a resistir. ¿Fue la asamblea donde estuvo Nora Cortiñas? Sí, puede ser. Sí, no recuerdo, pero sí. Pues. Y bueno, claramente nosotros, todas las frases que tengan que ver con incentivar a salir a pelear, a poner el pecho,
y con las herramientas que tenemos resistir, bueno, todas son bienvenidas y son parte de nuestra lucha. Gracias, Cristian. Bueno, este es otro capítulo más que pasa, donde también sirve para conocer la lista Bordeaux por dentro, ¿no? Los desafíos que tienen por delante, la pelea que tiene el movimiento obrero ferroviario por delante por una nueva conducción gremial. Si te gustó, recomendalo, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta, que eso a nosotros nos ayuda a construir esta hermosa herramienta que es el ciclo de debates. Te esperamos la semana que viene.